Listo. Adelante, Javier. Bueno, muy buenas tardes. Contentos de tener esta nueva sesión el día de hoy. Me toca un poco introducir dos antecedentes mínimos de la red y del grupo de trabajo que tenemos en ALA. En ese sentido, les comento que a partir del año 20, en plena pandemia ya creo, tuvimos el Congreso de ALA precisamente, y de ahí surgió la idea y pronto se desarrolló la red interamericana de estudios de familia y parentesco, que le llamamos REFAP, y no tardó mucho, en los siguientes meses también se formó un grupo de trabajo en ALA, que es básicamente el mismo grupo, pero formalizado a través de ALA. Entonces, la red y el grupo de trabajo está conformado por un conjunto de investigadores numerosos de diferentes instituciones de distintos países. Ahí tienen un poco la lista. Eh, Llevamos a cabo un conjunto de actividades pues intenso realmente, y ya vamos, por ejemplo, por la conferencia número 20, que tendremos hoy el honor de recibir a Leticia Robles, que bueno, va a dar su conferencia, la número 20 ya, pero ahí tienen ustedes a la vista la lista de conferencias que hemos tenido, y todo esto está disponible en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, y en Face, y pueden consultar, ahí están las conferencias. Esta es el flyer que se preparó para la conferencia de Leticia. Ahí lo tienen a la vista. Es el cuidado durante la vejez, una mirada de los parentescos. Y el mes que viene, el día 1 de junio, tendremos, ya doy un poco el anticipo, y les voy a colocar en el chat el link de inscripción para esta nueva conferencia, que estará en manos de Patricia Montezuma Llano, ustedes tienen ahí el título: el parentesco en la estructuración del oficio alfarero en México, ¿no? Entonces, esta será nuestra próxima conferencia, les voy a dejar el enlace ahí, y aquí tienen ustedes a la vista las redes que tenemos. Creo que con una simple búsqueda en cualquier buscador va a aparecer a través de REFAP estos materiales, y ahí pueden echar un vistazo a los materiales que tenemos disponibles. Así que sin más, yo le doy la palabra a David Robichaux para que presente a Leticia. Gracias. Sí, muchas gracias, Javier. Si quisieras dejar de compartir el PowerPoint. Sí, ¿cómo es esto? Sí, pues Listo. muchísimas gracias a todos y todas por conectarse. Gracias a Leticia Robles por aceptar compartir sus investigaciones con nosotros. Gracias también a Javier y también al equipo de la Universidad de la Frontera en Temuco, en Chile, que nos proporciona esta liga, y además siempre nos publicitan las conferencias mensuales que hemos hecho desde el año 2020, como indicó Javier. Y también, pues, durante un momento, al final vamos a publicitar nuevamente la sesión de seguimiento que vamos a tener en 8 días, ¿no? Con Leticia, en donde podrán formular y discutir directamente con ella, lo cual no va a ser posible ahora, sino las preguntas van a ser por el chat. Y vamos a mandar una liga para el aula de la sesión de seguimiento a todos los que se inscribieron, ¿no? Para que puedan conectarse si desean hacerlo. Bueno, pues para el día de hoy es un gran gusto para mí presentar a la doctora Leticia Robles Silva, que es investigadora que se ha dedicado muchos años al estudio de la ancianidad y los cuidados, ¿no? Sobre todo ha realizado investigaciones en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Ella es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara en el occidente de México, es doctora en ciencias sociales por la misma, bueno, perdón, no por la Universidad de Guadalajara, Ciesas Occidente, un programa compartido entre dos instituciones, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT mexicano, ¿no? Su línea de investigación es sobre cuidado, familia y vejez, utilizando metodologías cualitativas, particularmente la etnografía. Su trabajo de campo ha sido también en Uruguay, aparte de México, en poblaciones
de sectores populares urbanos. Sus publicaciones abordan temas sobre las normas culturales del cuidado, la organización del cuidado al interior de la familia, los espacios del cuidado, las trayectorias del cuidado y el cuidado institucional, entre otros temas, ¿no? Y esos son temas muy importantes, muy relevantes ahora con el envejecimiento de la población que pues algunos países comenzaron hace tiempo, ¿no? En América Latina, como Cuba, Argentina, Uruguay, pero que es un fenómeno que ya se está llegando a otros países por la transición demográfica. Ahora, en el ámbito de la docencia ha impartido cursos sobre metodología cualitativa y sobre escritura con datos cualitativos a nivel de posgrado, tanto en México como en algunos países de América Latina. Bueno, sin más, le doy la palabra a la doctora Leticia Robles Silva. Muchísimas gracias, Leticia, por aceptar esta invitación de participar con tus investigaciones tan interesantes. Agradecer la invitación a David, a Javier, a la red de tener la oportunidad de compartir mi experiencia en este ámbito del cuidado, el envejecimiento y la familia. Aunque no he asistido en vivo a varias de las sesiones, bueno, posteriormente esta posibilidad de verlas en YouTube me parece que es algo excelente, ¿no? Es una posibilidad que sí se agradece muchísimo, ¿no? Porque hay la posibilidad de recuperar esa asistencia virtual, ¿no? Pero me parece que es una muy buena iniciativa, ¿no? Bien, comenzaré mi exposición presentando a Araceli. Bueno, les voy a compartir la presentación. Supongo que ya se ve. Sí, se ve, únicamente yo creo que hay que poner en eso. Gracias. Les voy a presentar a Araceli. Quiero empezar mi exposición con ella. Es la de la foto, la de atrás soy yo. Bueno, conocí a Araceli en 2017, una tarde de julio tan fría y húmeda como sucede en el invierno en el Uruguay, ¿no? En aquel entonces ya vivía sola. Ella era la menor de las hermanas y aunque cuidó a sus padres no heredó la casa paterna, aunque sí vivía en ella. Padece una artritis degenerativa y por eso utiliza una silla de ruedas ya hoy, motivo por el cual no puede realizar muchas de las actividades de la vida cotidiana y requiere de ayuda. Aunque ha ido adaptando la casa a sus necesidades, una casa ubicada en una zona de la pobreza urbana de Paysandú. Paysandú es una de las ciudades importantes del Uruguay y su casa solamente tiene 2 recámaras. Ella ha mantenido un espíritu de lucha, aunque con frustraciones. Ha tomado la decisión de continuar viviendo sola, contra viento y marea, no solo de manera metafórica, sino también real, porque en la zona donde está su casa son frecuentes las inundaciones durante la época de lluvia, porque se desborda el río Uruguay que sirve de frontera con Argentina. El agua puede subir hasta 90 centímetros en alguna de las zonas. Donde vive Araceli sube como 50 centímetros. A pesar de que ella cuidó sola a sus padres, como establece la norma de la última genitura, la única hija de Araceli no reproduce dicha norma. Por el contrario, existe un sistema de cuidado por el cual se distribuyen las tareas del cuidado entre sus miembros. Esta red de cuidado está formada por su única hija, un nieto varón y una nieta, los hijos de la hija de Araceli, una hermana que vive al lado de su casa en el mismo predio. Esto es como muy parecido a algunas zonas indígenas donde está la casa y los hijos se van casando y van construyendo su casa alrededor. En Uruguay, las zonas periféricas de sus 4 o 5 ciudades principales, hay algo que le llaman predio, era un lugar donde se cultivaba y después forman parte de la zona urbana de la ciudad.
y también construyen los hijos casándose sus casas. Entonces, los padres de Araceli se establecen y los hermanos de Araceli van construyendo casas alrededor en ese predio. En este sentido está la casa paterna donde vive Araceli y a un lado la casa de una de sus hermanas, que es la que participa también en su cuidado. Y además un sobrino y su esposa, que son hijos de esta hermana, que han puesto un pequeño negocio ahí a la salida de la casa de Araceli. ¿Sí? Además de ello, le paga a una joven de 30 años con una discapacidad mental, pero que le ayuda a hacer los quehaceres domésticos y algunas compras, porque Araceli ya no puede salir de su casa. El caso de Araceli ejemplifica mis desventuras tratando de explicar la organización de su familia para el cuidado, porque no se ajusta a lo que yo conocía. Y así como ella, me he encontrado en dicho trabajo de campo otros ejemplos que salían de los cánones de la interpretación del cuidado de los cuales yo había estado utilizando. La finalidad de mi exposición es narrar mi experiencia interpretando el cuidado a partir de los estudios de parentesco. En la primera parte expongo los marcos interpretativos utilizados y mis hallazgos al respecto, y en la segunda parte el cambio de rumbo que he tomado, pero manteniendo mi interés en el análisis del parentesco. En esta siguiente diapositiva, lo que les estoy presentando es digamos, el trabajo de campo que yo he realizado a lo largo de los años, y en donde la pregunta siempre que me he hecho es cómo se organiza la familia para cuidar a los ancianos. El otro punto es que a mí me interesa trabajar en contextos de pobreza urbana, y principalmente en los sectores populares urbanos. Esto se refiere a que eran, cuando esas zonas de colonias, fraccionamientos o sitios donde residían estas personas, cuando se establecen, constituyen los anillos periféricos de las metrópolis de América Latina, y que son las zonas donde se vivía en la extrema pobreza. Es decir, que cuando estos ancianos eran jóvenes y se fueron a vivir a esos sitios, eran los lugares que se conocen de la extrema pobreza. Con el transcurso de los años, sus casas terminan estando ubicadas en los círculos intermedios de las metrópolis latinoamericanas, y con lo cual han adquirido una serie de servicios públicos: agua, drenaje, luz, electricidad, ahora internet, televisión por cable, calles pavimentadas, etcétera, pero que constituyen todavía espacios de pobreza que no es ya la extrema pobreza, pero continúan siendo la pobreza. Esto es muy característico de las metrópolis de América Latina. Y mis informantes en todos estos proyectos han sido ancianos y sus cuidadores. Del lado donde dice Guadalajara son los 3 proyectos que he realizado en Guadalajara. He hecho etnografías, he estado en campo 2, 3 años, incluso en algunos sitios hasta 4 años haciendo trabajo de campo, yendo y viniendo, porque como yo resido en Guadalajara, bueno, solamente me desplazo. Con excepción, yo diría que el trabajo que hice en Oblatos, que es mi punto inicial para entrar a esta línea sobre el cuidado y el envejecimiento, porque anteriormente yo trabajaba en redes sociales de apoyo. Y aquí es donde yo doy un giro para entrar al asunto del cuidado. Es el único trabajo de campo que he hecho en una comunidad diciendo, bueno, estudio Oblatos en su conjunto y busco a mis informantes. Los ancianos que eran cuidados son ancianos que son los primeros años del siglo XX, nacidos entre 1926 y 45, son casados o viudos, corresidían con sus hijos y eran propietarios de sus casas por autoconstrucción. Posteriormente participé en un estudio multicéntrico. Yo hice el trabajo de campo de Guadalajara ya a inicios del siglo XXI. Este fue un trabajo de campo más disperso porque significó localizar ancianos que acudían a ciertos grupos comunitarios
pero que sus residencias estaban dispersos por varios de los anillos intermedios de la pobreza urbana de Guadalajara, ¿no? Ellos son nacidos entre 1912 y 1940, eran viudos, aquí ya empieza a encontrar a solteros, y que corresidían con sus hijos y había propietarios y no propietarios. El último trabajo de campo que hago aquí en Guadalajara es ya en la segunda década del siglo XXI. Aquí lo que hago es un trabajo de campo en un asilo para pobres y también trabajo de campo disperso porque iba a buscar a sus cuidadores, a sus casas que también vivían en estos anillos intermedios de la pobreza. Todavía los ancianos son de este primer tercio del siglo XX. Aquí ya encuentro viudos, divorciados y otra vez solteros, y también propietarios y no propietarios. Por azares de la movilidad en mi universidad, tengo la oportunidad de hacer trabajo de campo en Paysandú, en Uruguay, ya en la segunda década del siglo XXI, y es un trabajo de campo donde es la primera vez que yo vivo, donde estoy haciendo un trabajo de campo, ¿no? Hice 3 estancias de alrededor de 2 meses para hacer este trabajo de campo en Paysandú. Tengo ya ancianos nacidos entre 1927 y el 52, o sea, ya empiezan a aparecer desde mediados del siglo. Igualmente viudos, divorciados, pero en este caso mi interés fue aquellos que vivían solo. Y esto por una razón. En estos cambios del envejecimiento poblacional, Uruguay es el país que tiene la población envejecida con el mayor porcentaje viviendo solo, que en algunas ciudades se oscila entre el 35 y el 40%, ¿sí? Y que algunos son propietarios y no propietarios. Además de esto, a lo largo del tiempo, tengo una serie de materiales de campo a los cuales conozco, ya sea porque soy el trabajo de campo de mis estudiantes que realizaron sus tesis. Cada vez tengo más anécdotas de conocidos en relación al cuidado y el envejecimiento, y por algunos intentos de algunos proyectos que terminaron en fracaso y que, bueno, en aquel momento me parecía frustrante, pero creo que lo que me estaban diciendo es que las cosas estaban cambiando, ¿sí? Bien, en relación digamos, al tema del parentesco, mi punto de partida fue por ahí en 1998, cuando mi directora de tesis, Patricia Arias, me dijo, tú tienes que leer el trabajo de David del Socoyote, ¿sí? Y digamos, eso me abrió las puertas a una serie de discusiones que yo desconocía, ¿no? Digamos, este término que si bien se utiliza para la zona mesoamericana, en donde tiene relevancia por los asuntos de herencia y residencia de los hijos en relación a los padres, y que generalmente se ha utilizado, o sea, se ha investigado bastante en grupos indígenas mesoamericanos y campesinos, que básicamente la norma dice que hay una primogenitura masculina, que el hijo menor se casa, reside con sus padres y hereda la casa a su padre. Y que en el caso de que no hubiera hijos varones, entonces una de las hijas a la cual se le conoce como socorro. Sin embargo, esto que me permitió entrar a esta discusión en torno a los parentescos, la herencia y la residencia, hizo que tuviera otras búsquedas y me encontré que hay otras normas culturales. En el occidente de México se ha reportado en las sociedades rancheras una ultimogenitura femenina. La diferencia es que la hija menor no se casa, o sea, que permanece soltera, reside con sus padres hasta la muerte y hereda casa, propiedades y negocios. En las sociedades asiáticas también me encontré reportes sobre una primogenitura masculina que, al igual que la ultimogenitura de la área mesoamericana, el hijo mayor se casa, reside con sus padres y hereda la casa. Digamos, y desde una discusión desde las corrientes feministas han dicho que estos, ya sea el hijo menor o el mayor, realmente, aunque son los varones, no son quienes cuidan, sino son las nueras los que están cuidando. Es decir, que el cuidado de todas maneras recae en el hombre.
Sin embargo, hay también evidencias empíricas urbanas más recientes en donde se ha analizado el asunto de la herencia de los negocios a las hijas. Negocios digamos, del sector informal o negocios, pequeñas empresas, ¿sí? Que son encabezadas ya sea por padre o por madre, y que refiere a las familias urbanas. Ahí lo que se ha encontrado es que la hija menor, que puede estar casada o no puede estar casada y que no tiene ninguna relación con el orden entre los hermanos, heredan no solamente, heredan los negocios en virtud no solamente de aprender a llevar el negocio, sino también en el sentido de que han cuidado a sus padres, ¿sí? Entonces, digamos que en esta discusión de estas normas culturales subyace el asunto del cuidado, pero siempre subordinado a una discusión sobre la herencia y la residencia. Pero ahí está el cuidado como una de las prácticas que digamos que imbrican su funcionamiento. Digamos que la discusión teórica que subyace en el siglo XX a partir de estas normas de la ultimogenitura o primogenitura, o sin relación a un orden entre los hermanos, tiene que ver con el asunto de la discusión teórica de la reciprocidad diferida en tiempo, ¿sí? Y que se refiere a una relación de parentesco entre padres e hijos, ¿sí? En esta reciprocidad diferida en tiempo hay dos corrientes que plantean cómo es que funciona esta reciprocidad diferida en tiempo. Una es la de la obligación filial, que generalmente tiene una más discusión en el ámbito de los estudios de las obligaciones de los parientes, por el cual se dice que el cuidado de los hijos, cuando los padres cuidan a sus hijos, cuando son niños, hay una reciprocidad que se difiere en el tiempo con el mismo don que se intercambia, de acuerdo como plantea Mauss, que es el cuidado a los padres ancianos. De hecho, hay un proverbio muy conocido que es el que se cosecha lo que se sembró. Es decir, si los padres cuidaron a sus hijos cuando niños, tienen garantizado cuidado cuando ellos sean ancianos. En este caso, cuando se discute el asunto de la obligación filial, el don es exactamente de la misma naturaleza, es decir, un intercambio de cuidado de niños por un cuidado de los ancianos. El otro asunto, o sea, la otra corriente con la cual se ha trabajado esto es lo de la recompensa. Es decir, los hijos cuidan a sus padres ancianos y los padres son recíprocos heredándolos, ¿no? Que es lo que establecen las normas. Y en este caso lo que hay es un intercambio de cuidado por herencia. Ambas corrientes terminan, o sea, concluyendo que hay una hija cuidadora en lo general, o es la nuera quien está cuidando, ¿no? Y esto tiene que ver con el asunto de la corriente feminista de la ética del cuidado, donde establece que las mujeres son cuidadoras y las hijas son cuidadoras. Es decir, este era mi marco teórico con el cual estuve trabajando mis proyectos de investigación cuando me hacía la pregunta es cómo la familia se organiza para cuidar a los padres. Digamos, eran mis referentes de estudio conceptual. Al mismo tiempo, yo tenía una realidad o un contexto del siglo XX, inicios del siglo XXI, que tiene que ver con quiénes son los ancianos y quiénes eran sus familias. En aquel momento, digamos, yo trabajaba con esta idea de que, bueno, sí, cada vez había un mayor número de ancianos, pero estos eran todavía ancianos jóvenes, ¿sí? Y que comenzaban a aparecer los viejos muy viejos, que son o los mayores de 80 años o los mayores de 85 años, pero que en ese momento no se hablaba mucho de los centenarios, es decir, de la gente que sobrevive más allá de los 100 años. Esa era una rareza. Que en estos contextos de pobreza urbana donde yo estaba trabajando, muchos de estos ancianos eran migrantes rurales, eran enfermos crónicos con discapacidades
y además no tenían recursos económicos propios. Y esto se debía en gran parte a que había una ausencia de una política social para el envejecimiento. Es decir, que como estos habían trabajado, muchos de ellos en los sectores, en el sector informal, en actividades del sector informal, no tenían derecho a una pensión, ¿no? Entonces llegaba un momento en que carecían ya de recursos propios. Y sus familias, o lo que ellos habían procreado como familias, eran generalmente familias nucleares, o sea, residían en casas donde había familias nucleares, que procrearon y lograron que sus hijos sobrevivieran a su vejez, o sea, que como ancianos tenían hijos sobrevivientes, pero en gran número. Muchos de ellos tenían entre 8 y 14 hijos, ¿sí? Que habían sobrevivido, además de todos los que habían muerto en el transcurso. Que tenían varias hijas que no eran trabajadoras remuneradas, o sea, no trabajaban fuera del hogar, y que se daba muchísimo la correspondencia con hijos y nietos. Es decir, este era el contexto donde había estado yo trabajando y era como el que me reflejó, o sea, el que yo encontraba en estos trabajos, ¿sí? En este sentido, mis análisis acerca del parentesco y de las normas de la última genitura, bueno, de alguna manera lo que yo encontré, por ejemplo, en estos 3 estudios, es que estas ancianas o estos ancianos, tanto hombres como mujeres ancianas, tenían una hija cuidadora que algo que yo le denominé una primogenitura femenina modificada era la hija entre las menores, no siempre la ultimogénita, que ya no permanecía soltera, sino que estaba casada y en algunos casos separada, con muy pocas tasas de divorcio, es decir, nada más había separación, pero no divorcio, y que tenían hijos, que además eran hijas trabajadores también de los sectores informales, que correspondían con sus padres en una, digamos, en una historia biográfica de intercambios con los padres, o sea, los padres las recibían de nuevo cuando se separaban, o incluso casadas ante situaciones de crisis económicas de las familias de sus hijas, y había una serie de intercambios a lo largo del tiempo, ¿sí? Sin embargo, estas hijas, a pesar de haber cuidado muchas de ellas al padre primero y después a la madre, no heredan la casa. Y existe un fuerte sentimiento de obligación filial. De hecho, algunas tienen que salir de la casa paterna porque el acuerdo entre los hijos es vender la casa. O algunos hermanos en negociaciones entre los hermanos les permiten seguir viviendo ahí en la casa paterna. Por otra parte, lo que yo encontré es que desde la perspectiva de los ancianos, o sea, indagándole que, bueno, ¿quién tendría o quién debería de cuidar a los ancianos? Ellos continúan con una fuerte expectativa de que deben ser cuidados por sus hijos en su casa. Que es preferible que los cuide una hija. No siempre mencionan que sea la menor, pero sí hay una alta preferencia por la hija, porque dicen que las hijas saben cuidar bien. Es decir, que los hijos varones no son atentos, amorosos, tienen cuidado, o sea, prestan atención a los detalles, y que en general una hija siempre ofrece un cuidado mucho mejor que podría ofrecer un hijo varón. Refieren que sí, o sea, que deberían de heredar aquella hija que los cuidó o hijo varón que los haya cuidado, pero ellos empiezan a enfrentar una situación en donde no siempre son propietarios de una casa, ¿sí? Entonces, sobre todo entre ancianos que no eran propietarios, refieren que si no hay propiedades, la recompensa, o sea, esa reciprocidad diferida en tiempo, ya no van a ser ellos los que sean recíprocos, sino Dios. O sea, Dios les va a dar una recompensa. Es decir, reconocen que sí hay que ser recíprocos, pero dadas las circunstancias de no ser propietarios, hay que Dios como un agente social externo daría esa recompensa, que además es simbólico, ¿no? Y funciona, o sea, se refiere mucho a este proverbio para hacer cuidado que se cosecha lo que se sembró. En este sentido, mis hallazgos se orientaban a dar las justificaciones por los cuales
En algunos casos, los hijos no tenían la obligación de cuidar a sus padres. Esto es particularmente en relación al padre, que era que los abandonó, o lo de la violencia doméstica durante su infancia. Para los ancianos ese era un motivo suficiente para que los hijos se negaran a cuidar al padre, que después de haberlos abandonado regresan a buscarlos exigiendo que los cuiden los hijos, ¿no? Y para los ancianos dicen esto es una razón más que suficiente para decir no cuidó a mi padre, ¿sí? Y de hecho también algunos hijos que no estaban, o sea, que no cuidaban directamente a sus padres, utilizaban este proverbio para justificar porque ellos no cuidaban directamente a sus padres, pero sí pagaban para que fueran cuidados. Es decir, no se deslindan completamente de la obligación de cuidar a sus padres, pero ya no hacen el trabajo directo. En este sentido, mis hallazgos a lo largo de estos proyectos corroboraban los supuestos teóricos sobre los cuales yo había estado trabajando, que son mujeres, y son las hijas que les cuidan, en general son las hijas menores, los ancianos esperan ser cuidados por una hija, y hay un asunto de responsabilidad diferida en el hijos. Y esto me llevaba a que subyacía una idea dominante de lo que durante la vejez lo que existe es una familia nuclear urbana, o sea, formada por padres, hijos y nietos, pero el resto del sistema de los parientes no aparecían en eso, ¿sí? Bien, eso es lo que hasta inicios de la década de 2020 para mí encajaba todo, la teoría, mis hallazgos empíricos. Pero comencé a tener algunos hallazgos incipientes y material de campo que yo no podía interpretar, que fue lo que me obligó a buscar alternativas. Por ejemplo, en el asilo, en las entrevistas que hice a las trabajadoras del asilo, empezaron a aparecer en sus discursos, de ellas principalmente, pero también de algunos ancianos, que decían que cuidaban a una de las ancianas o a uno de los ancianos como si fuera su madre o su padre, ¿sí? Y los ancianos referían que era como su hija, esa trabajadora. Hice varios intentos por analizar estos datos, este material de campo, de buscarle alguna interpretación. Por ejemplo, utilicé esto que se trabaja en la ética del cuidado, que es el cuidado biográfico, que tiene que ver con mantener una identidad de la persona envejecida como persona, y no como un desecho de la sociedad, sino como alguien, como una persona potencial. Pero no encajaban, digamos, o sea, había algo que no estaba funcionando, ¿no? Entonces, digamos, fue un momento para mí que además coincide con la pandemia, que era difícil hacer el trabajo de campo, y que me permitió hacer como un alto en el trabajo de campo, es decir, de empezar a preguntarme, ese material de campo que tengo, ¿qué me está diciendo? ¿Y por qué hay material que no puedo encontrar formas para interpretarlo y para analizarlo? Lo que yo había perdido de vista un poco, digamos, teniendo estos conceptos, este panorama del envejecimiento del siglo XX, es que el siglo XXI había llegado, ¿no? Que la vejez había cambiado y con ello también. Cuando antes nada más era el asunto como de la familia y de la persona envejecida o de los parientes envejecidos, digamos que durante estas 3 décadas del siglo XXI el panorama del envejecimiento se ha complejizado y han surgido diversas dimensiones que antes no veíamos. Por ejemplo, que hay múltiples formas de envejecer, que ahora hay ancianos que llegan a los 110 años en muy buenas condiciones, pero que hay ancianos que a los 70 años están con niveles de dependencia muy altos, y lo cual hace difícil que tengan una vida como autónoma comparada con un anciano de 105 años que todavía puede hacer mucha de su vida cotidiana. Y entonces,
que esa noción de envejecer de una sola forma, donde hay una trayectoria que pasa de la autonomía a la dependencia, pues no es tan directa, sino que tiene mucho trabajo. Y además, dado que cada vez hay lo que se llaman los viejos muy viejos y los centenarios, aquella dependencia que devenía de la enfermedad crónica y de las discapacidades que producía, ahora se le sobrepone una dependencia del envejecimiento. Ahora a veces no son dependientes porque sean enfermos crónicos, sino son dependientes porque es la fragilidad del propio envejecimiento. El otro asunto es que las políticas sociales para la vejez se expandieron no solamente a nivel mundial, sino también en México y en América Latina. Prácticamente todos los países de América Latina tienen uno o dos políticas sociales dirigidas a la vejez, principalmente las económicas que tienen que ver con las pensiones universales, aunque no haya sido trabajador del sector formal. Y lo cual esto hace que cambie muchísimo, digamos, también el proceso de envejecimiento. Y que además esto hace que tenga relaciones con otras de las esferas. Estos ancianos empiezan a procrear familias pequeñas, ya no tienen 8 o 14 hijos, sino que ahora ya tienen familias abajo de 5 hijos, incluso los hay con 1 o 2 hijos cada madre. Que hay múltiples generaciones que conviven, incluso hasta 4ª generación, o sea, tenemos a los padres, los hijos, los nietos y los bisnietos, e incluso los tataranietos conviviendo, aunque no corresidan, pero que las mujeres tuvieron una incorporación al mercado laboral exponencial, entonces ahora hablamos más de mujeres trabajadoras que mujeres amas de casa. Que hay múltiples familias que devienen también mucho de las múltiples identidades sexuales. Digamos que ahora la comunidad LGBTQ más ha expandido, o sea, antes hablábamos de diversidad de familias consanguíneas y ahora hay una diversidad de familias en función de estas múltiples identidades. Y una gente que antes no apareciera era el mercado de los servicios del cuidado. Entonces, digamos, todos estos fenómenos que parecían en algún momento incipientes a finales y principios del siglo XXI, empezaron a tener mayor presencia, pero además demasiadas interconexiones entre ellos. Es decir, que que la realidad me estaba diciendo que algo estaba pasando y que debería de cambiar, ¿no? Que por el camino que estaba llevando no me iba a ayudar muchísimo. Yo creo que uno de los principales cambios del siglo XXI y que se está haciendo más visible en esta tercera década es la tercera transición demográfica. Digamos, se hablaba de una primera transición demográfica, familias cada vez más pequeñas, la segunda con el envejecimiento poblacional cada vez mayor. Pero ahora estamos hablando de una tercera transición demográfica con un envejecimiento totalmente distinto al de la sociedad. Es decir, aumentaron el número de los viejos muy viejos, los mayores de 80, cada vez tenemos mayor presencia de los centenarios. Una dependencia que está de la propia vejez que está sobreponiéndose a la otra, que está aumentando el número de ancianos sin hijos y sin parientes, particularmente devenidos de la generación que se conoce como los baby boomers, que tomaron las mujeres tomaron una serie de decisiones, principalmente que ahora con la entrada de estos ancianos jóvenes al envejecimiento poblacional, lo que está aumentando es el subgrupo de ancianos sin hijos y sin parientes. Ha aumentado la soltería, no solamente de solteros porque nunca se casaron, sino ahora esta soltería que se ha homogeneizado, que incluye a los divorciados y a los separados, es decir, aquellos que se divorciaron siendo adultos jóvenes y que permanecen divorciados a lo largo de su envejecimiento. Y también está aumentando la residencia en una casa o en una localidad donde la familia nuclear está ausente. O sea que no tienen ni hermanos, ni hijos, ni nietos, ni bisnietos viviendo, ya sea en la casa o en la misma localidad. Esto está haciendo que aparezcan por lo menos 4 grupos de ancianos que no eran visibles, más allá de los ancianos con hijos,
que son los ancianos sin parientes, que son un tipo, los ancianos sin hijos, que pudieron ser parejas, o sea, que se casaron, pero decidieron no tener hijos, y que ahora entrando al envejecimiento son ancianos sin hijos, los ancianos solteros. Y aunque son ahorita en este momento las minorías de la vejez, son los ancianos de la diversidad sexual, ¿no? Es decir, ancianos de toda la comunidad LGTBQ que dada los movimientos sociales que reivindican esta diversidad sexual, están entrando al envejecimiento, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el periódico El País hoy sale una noticia donde entrevistan ancianos homosexuales o lesbianas que narran cómo sufrieron la represión en las décadas de 1960, 1970 y que ahora son ancianos. Es decir, que todavía se refiere. Digamos que estos eran subgrupos que en la segunda transición demográfica eran consideradas situaciones excepcionales. En la tercera década del siglo XXI, esos subgrupos ya no son excepcionales, cada vez aumenta el mundo, y esto hace pensar la forma en cómo estamos, o sea, en cómo se analiza el cuidado y cómo se mira el papel de la familia y los parentescos en este cuidado. ¿Cuáles son esos hallazgos incipientes que comenzaron a hacerme pensar de manera diferente lo que había estado haciendo hasta el 2020? Yo creo que el caso de Araceli es un caso de transición en los arreglos familiares para el cuidado. Es decir, ella como hija representa o es un ejemplo de la ultimagenitura femenina. Es la menor entre sus hermanas y de un hermano varón. Correcibió con sus padres desde el momento de que se separó de su esposo y cuidó a ambos padres. Lo que no se dio fue la herencia de la casa, pero en una negociación entre los hermanos se le ha permitido vivir ahí en su casa de acuerdo a este arreglo hasta que muera. Pero al mismo tiempo, ahora que ella es una anciana y que requiere cuidado, su hija no está reproduciendo la ultimagenitura femenina, ¿sí? Tiene solamente una hija, está casada y tiene 3 nietos. Los dos, un nieto varón que es el primogénito, le sigue la hija de medio, que son de 17 y 15 años, y la nieta menor que tiene 12 años. Araceli vive sola, ya no reside con su hija, y sus cuidadores son tanto parientes como cuidadores pagados no parientes, ¿no? Y tiene tanto hombres como mujeres, lo cual ya no tiene nada que ver con esta noción de que quienes cuidan son las mujeres, lo hacen de manera aislada y que son las hijas. Lo que hay es una diversidad de parentescos consanguíneos que están involucrados en este cuidado de Araceli, que realizan diversas tareas y que al mismo tiempo estos parientes cuidadores están cerca, o sea, hay una residencia neolocal, aunque ya no corresponde. Pero ella no puede heredar a quienes son sus cuidadores porque ya no es propietaria. Es decir, que como hija cumplió la norma de la ultimagenitura y en este momento como anciana sus cuidadores no encajan en esta norma de la ultimagenitura. ¿Sí? Entonces, digamos que para mí fue enfrentarme a cómo explico, o sea, estos hallazgos en mi material de campo. Entonces ha sido, digamos que del 2020 a la fecha, una búsqueda por encontrar salidas, convencida de que las teorías del parentesco me pueden seguir siendo, o sea, que son útiles, no me parece, que son útiles para pensar el asunto del cuidado, ¿sí? Y que en estas búsquedas me encontré con este texto de Isaco y Collier, que es un texto viejito, pero para mí es totalmente nuevo. Y hay 3 premisas que me parecen importantes. Uno, que las diferencias en las obligaciones entre parientes hombres y mujeres no son ni universales ni tampoco se deben dar por sentadas, sino que es precisamente lo que se tiene que analizar.
Es decir, que yo había dado por sentado que los cuidados era una tarea femenina, pero cuando empiezan a surgir estos hombres en el cuidado, bueno, mis premisas teóricas ya no me sirven mucho. Que no solamente es necesario estudiar los sistemas simbólicos en el parentesco, sino también las prácticas sociales que están inmersas y que permiten precisamente construir estos parentescos. Y una forma de construir parentesco es precisamente a través del cuidado. Digamos que me parece en este momento que he encontrado una forma de ir repensando estos materiales de campo, estos hallazgos incipientes que no estaba encontrando explicaciones. Si parto un poco de cómo se construye el parentesco también a partir del cuidado, ¿no? Entonces, que ahora es pensar cómo pienso el cuidado a través de la mirada del parentesco. Y para esto quisiera nada más ejemplificar con 3 puntos, ¿sí? Estas como nuevas líneas de análisis, que algunas que he comenzado a trabajar, a otras que he estado repensando. A mí me parece que el asunto de construir genealogías, o sea, de reconstruir los sistemas de parentesco de los ancianos que están recibiendo cuidado, es una herramienta que proporciona, digamos, los estudios del parentesco, que hay que conservarla, pero que en este sentido hay que utilizarla no como, digamos, tradicionalmente la hemos utilizado en los estudios de cuidados, que nada más ver la relación de padres e hijos, ¿no? Que hay que incluir todo el sistema de parentesco existente, y lo cual nos permitiría entonces identificar sistemas de cuidado al interior de los sistemas de parentesco. Aquí solamente ilustro algunos hallazgos incipientes, algunos provienen de algunas de las tesis de mis estudiantes, ¿sí? Y que el primer ejemplo proviene de, o sea, sistemas de cuidado que los llamamos de parientes consanguíneos, pero con residencia neolocal. Es decir, que tenemos ancianos con hijos y ancianos sin hijos, y que los ancianos con hijos, por lo menos se forman 2 sistemas de cuidado, que uno tiene que ver con generaciones de hijos y nietos, en donde hay una hija cuidadora y sus hijos, o sea, los nietos que son hijos de la hija que los cuida, se incorporan al cuidado. Y lo que esto está dando, o sea, está visibilizando, es que adolescentes y jóvenes se están incorporando al cuidado, lo cual es un hallazgo como muy reciente. Apenas a principios de este año se han publicado los resultados de una encuesta que se hizo en Europa sobre el papel para identificar jóvenes y niños cuidadores de ancianos, ¿no? Entonces, que digamos que cuando uno mira la genealogía puede construir un sistema de cuidado en este sentido. El otro subgrupo serían los ancianos sin hijos, que anteriormente no se les veía para nada. Perdón. Y en los ancianos con hijos también tenemos sistemas de cuidado donde no solamente se incorporan hijos y nietos, sino también algunos parientes, que básicamente es una hija y sus hijos, los nietos, pero también una hermana y algún hijo varón de esta hermana, es decir, un sobrino. Entonces, lo que se está haciendo es un sistema de cuidado con parentesco, no solamente de generaciones de la familia nuclear, sino también de los parientes colaterales. O sea, que se hace una mezcla de parientes, y ya no solamente es la relación padres. Tenemos al subgrupo de ancianos sin hijos, que lo encontraron algunas, 2 de mis estudiantes que hicieron su tesis, que yo lo encontré en el trabajo de campo que hice en el asilo, pero también lo encontré en Paysandú, que son los ancianos sin hijos, donde la generación de los parientes colaterales están jugando un papel importante, ¿no? Que es un hermano varón o una hermana y una de sus hijas, o sea, una sobrina, son los que se encargan del cuidado de este tío o tía que no tienen hijos, ¿no? Y un asunto que empieza a ser reportado también
en los ancianos de migrantes internacionales, sobre todo Estados Unidos, de retorno, de que cuando regresan a sus comunidades y son ancianos sin hijos y sin otros parientes, se están creando sistemas de cuidado con los parientes colaterales. El otro, y que tiene que ver, que aparecía en la discusión cuando se presentaron, los datos que se presentaron, por ejemplo, de la región Maya y de la migración, en donde se decía que, bueno, las familias transnacionales siempre han existido, o sea, es cierto, pero algo que había estado invisibilizado son estos lazos de parentesco que se mantienen transnacionalmente. Y en este sentido tenemos también ancianos con hijos, donde tienen sistemas también que reproducen que hay hijos y nietos, o un sistema de hermanos como cuidadores, pero donde se da una combinación, ya sea de una hija cuidadora transnacional, es la migrante internacional que vive en Estados Unidos, que desde allá maneja todo el cuidado y que las visitas a su lugar de origen no son visitas sociales, son visitas precisamente para cuidar, dado que tienen un hijo cuidador neolocal y los nietos de tanto de ella como cuidadora transnacional como del hijo cuidador neolocal se involucran, ¿sí? En el cuidado de sus abuelos, ¿no? Y tenemos el sistema de hermanos, y que aquí lo que está sucediendo empieza a incorporarse este fenómeno del mercado de cuidado, digamos, que es pagar por cuidar, en donde ya sea un hijo o una hija, se le paga para que cuide, ya sea el padre o la madre con quien está correcibiendo. Y existe una hija cuidadora transnacional. Es decir, las remesas ya no sirven solamente para mejorar la casa, sino también están sirviendo para pagar a uno del hermano o una hermana por el cuidado, ¿sí? Y tenemos en el caso de los ancianos sin hijos, que sobrinos transnacionales, o sea, migrantes en los Estados Unidos, envían remesas y pagan a un trabajador cuidador, que generalmente son mujeres vecinas o algún pariente colateral lejano, una prima segunda, que se le contrata para que cuide a la tía o al tío que no tuvo hijos, ¿sí? Es decir, que a mí me parece que una línea para trabajar desde, digamos, las teorías de parentesco es trabajar con esta herramienta de la genealogía. Otra de las líneas que me parece interesante es este asunto de la discusión que se da de construyendo parentesco vía el cuidado, que planteaba ya Isaac, pero que se ha dado muchísimo más en la discusión de las familias por elección de la comunidad LGTB+, ¿sí? En donde se construyen familias que es por elección separadas o paralelas a la familia concebida, ¿no? Y que se considera más familia, a esta familia por elección. Esto tiene que ver con el desarrollo de prácticamente dos conceptos, desde mi perspectiva, que es relaciones y gimmick, que implica analizar no solamente los significados, sino también sus prácticas sociales. A este respecto, lo que ya hice fue un análisis en espacios comunitarios que está en evaluación en manuscrito, en donde que refiere a grupos de la tercera edad, grupos comunitarios, los grupos de baile, grupos de las iglesias, que son exclusivamente de personas envejecidas, prácticamente las que acuden son mujeres y casi siempre son mujeres ancianas que viven solas. Y que en estos grupos construyen relaciones de parentesco como en familia. Entre ellas se hablan de que son hermanas, ¿sí? Y o que son abuelas, ¿sí? Y que este significado que tiene de como en familia también se acompaña de prácticas de cuidado, pero yo diría de cuidado de corto aliento. Por una parte se manifiesta solamente, o sea, es muy visible durante las crisis de enfermedades o accidentes que sufren algunas de ellas,
o en espera de que los hijos migrantes, o sea, están viviendo solas especialmente porque todos sus hijos migraron a los Estados Unidos o a otros países, y en espera de que los hijos migrantes retornen ante una de estas situaciones de empeoramiento de la dependencia y tomen alguna decisión de cómo va a continuar siendo cuidado. Es decir, como que esto, como en familia, no solamente es simbólico, sino también se acompaña de prácticas. Y aquí regresaría a ese ejemplo que decía que he tardado no sé cuánto tiempo tratando de encontrar cómo poder interpretar estos datos de que las trabajadoras cuidadoras del mercado del cuidado, en este caso en un asilo, hablan de las ancianas que las cuidan como si fueran mi madre, ¿no? O sea, que son trabajadoras del cuidado, que sus padres residen en otra localidad, ellas generalmente son migrantes rurales, ¿sí? O de otras ciudades, de ciudades intermedias que acuden a una metrópoli, o que sus padres murieron antes de que envejecieran, ¿no? Y que parece ser, digo parece ser porque no he concluido el análisis, es que esto de referir como en familia, como si fuera mi madre, tiene también no solamente el hecho de construir un parentesco ahí, un parentesco entre extraños, ¿sí? y de vínculo, sino que también es una valoración para decir que en esa institución se da un buen cuidado, porque cuidan, como si estuvieran cuidando a sus padres, ¿sí? Entonces, me parece que esto de construir parentesco de cuidados sería algo a trabajar, sobre todo con estos subgrupos que antes eran minoría y que cada vez están siendo más. Y un último punto sería este asunto de, o sea, ¿qué he hecho en mi trabajo de campo? Que no me permitía mirar. Es decir, que yo estuve trabajando con madres o padres, sí, entrevistándolas también, que son nacidas en el primer tercio del siglo XX, que tuvieron familias numerosas, donde a ellas les funcionó la norma de la ultimogenitura, era tener una hija menor que las cuidaba todo el tiempo que coincidían con ella, o un hijo menor, pero que la nuera era la que hacía la mayor parte de la y que en este caso, que es el caso de Araceli, que ella como hija cumple la norma de la ultimogenitura, pero ya como anciana, su cuidado ya no se sustenta en la norma de la ultimogenitura. Y es que sucede que esta generación de los hijos que nacieron entre 1940 y 1960, que son los cuidadores que yo estuve entrevistando, pues ellas ya pertenecen a familias más pequeñas, ¿sí? Y en donde no siempre, o sea, la posibilidad de decir que se queda por recibir la hija o el hijo menor con ellos es posible. Ahí hay varios asuntos que hay que considerar, que es las decisiones de estos hijos al casarse de establecer residencia neolocal, pero nunca corresponder con sus padres una vez casados. El asunto de la migración, como se refería en sesiones anteriores, de cómo las jóvenes cada vez toman la decisión de casarse, pero se van con ellos a no, ¿no? Ya no se quedan aquí para sufrir la experiencia del abandono como pudieron haber sido con algunos de sus parientes femeninos mayores, ¿no? Entonces eso hace que no haya esa disponibilidad o ese pool de hijos para el cuidado. Los nacidos entre 1970 y 1990 son estos nietos que se están incorporando al cuidado de sus abuelos, ¿no? Y que descienden por línea matrilineal, es decir, si el cuidador es una hija, son su hija o sus hijos los que se incorporan al cuidado de sus abuelos, ¿no? Pero estas nietas o hijas, o sea, nietas cuidadoras, ya están creando familias de 1 o 2 hijos y además son mujeres trabajadoras. Eso está haciendo que, por ejemplo, si bien se incorporan al cuidado estos nietos, los bisnietos que son sus hijos, que son 1 o 2,
ya son tanto hombres como mujeres, es decir, ya no hay una descendencia matrilineal, es decir, puras mujeres que cuidan, sino que empieza a haber hombres, y que son prácticamente los nacidos durante el siglo XXI. Es decir, que mientras estuve concentrada en esta visión, pues no podría ver más allá de esta generación de los hijos, ¿no? Y que hoy día el hecho de la existencia de múltiples generaciones conviviendo está haciendo que pertenezcan a generaciones con características de familias totalmente distintas, donde la pregunta es, ¿cuál es la norma para cuidar? ¿Cuál es la norma cuando es una hija o un hijo varón único? No hay un o sea, son dos y uno está con migración internacional. Entonces, digamos, es necesario empezar a mirar cuáles son las prácticas que dan vida a otras normas para el cuidado de los pacientes. Y para concluir, o sea, yo estoy convencida que el parentesco es útil para pensar el asunto del cuidado y no solamente estas teorías feministas de decir que a las mujeres les toca y realizan todo el trabajo del cuidado. Pero que me parece que es tiempo de empezar a indagar cambios en las normas de las obligaciones de los parientes para cuidar, por ejemplo, de la norma de la última cultura. Y mirar el Socoyotes, cómo está funcionando hoy día en esta tercera década, porque las poblaciones indígenas también se están transformando. Entonces habría que empezar a indagar sobre el asunto de que cuidados no, o sea, no se restringe a las fronteras de los parientes consanguíneos, sino que hay nuevos parentescos que están circulando en torno al cuidado. Y que me parece que hay que seguir impulsando el análisis del cuidado desde una perspectiva de parentesco, es decir, utilizar las teorías del parentesco y las nuevas discusiones sobre cómo se construye parentesco para entender estas nuevas formas de envejecer y de cuidar del siglo XX. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leticia, por compartir con nosotros tus investigaciones y sobre todo cómo fuiste como replanteando cosas, ¿no? En tu trayectoria larga e importante, ¿no? En ver un tema que también cobra cada vez más relevancia por el número pues, por el envejecimiento general en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Bueno, y pues sobre todo la última parte me gustó mucho, que estás como explorando distintos escenarios, viendo correlaciones con tendencias o posibles tendencias en relación con la reducción del tamaño familiar, el número de hijos de cada sexo y otras variables, ¿no? Que son muy importantes para tomar en cuenta, ¿no? Yo me preguntaría si no detectaste estrategias, se hablaba mucho de estrategias familiares, pero se refería al hogar antes, ¿no? Pero más bien como el grupo familiar no residencial que desarrollan posibles estrategias para el cuidado, ¿no? Que les va a tocar. Te quedaste mudo, David. Sí, perdón, es que hay un helicóptero y si quito el helicóptero también no me oye. Si nos pudieras hablar un poco de eso. También la cuestión de que estabas también señalando variables como el tamaño de la ciudad, de la localidad, ciudades medias, etcétera, ¿no? Que también entra cosas que ahí están relacionadas como el contexto económico, las oportunidades laborales de los hijos que los pueden llevar a migrar o en fin, ¿no? O sea, distintas cuestiones así has tomado bien en cuenta, como también otro factor para mí sería cómo es el mercado de bienes raíces, ¿no? La posibilidad de vivir o no vivir cerca, ¿no? Bueno, la Ciudad de México, la monstruosidad de esta urbe y también en Guadalajara, ¿no? Ya casi, pues complica mucho cosas que eran muy factibles en el pasado, ¿no? Que
Bueno, te felicito mucho. No sé si quisieras comentar a eso. Seguramente Javier después ya tendría también otros comentarios que ha trabajado temas afines, ¿no? Adelante, Leticia, muchas gracias. Eh, yo creo que este asunto de las estrategias familiares había estado como muy concentrada en las familias nucleares jóvenes, ¿no? O sea, era cómo sobrevivir ante las crisis económicas cuando eres padres jóvenes y tienes hijos pequeños, ¿no? Pero ahora con este envejecimiento, o sea, como que esta línea de trabajo no se trasladó, por ejemplo, a los estudios de envejecimiento, ¿no? O sea, yo conozco a algunos de los académicos que trabajan en envejecimiento en México y cuando les decía, bueno, y la familia, pues, o sea, eso como que no entraba en su perspectiva analítica, ¿no? Es decir, que dio mucho lo de las estrategias familiares, sobre todo las de sobrevivencia para esta etapa de la vida, pero no sé, o sea, por lo menos de lo que yo conozco, no se trasladaron a este otro momento, o sea, que significa que era como seguirlas en las trayectorias de vida de las familias, ¿no? De esos ciclos de vida que tanto se habían discutido en la alimentación, que no pasaron. Entonces, a mí me parece que, o sea, yo no estoy del todo como decir borrón y cuenta nueva, o sea, desechamos todas estas propuestas teóricas y conceptuales, sino que yo digo, hay que repensarlas, ¿no? Para un nuevo contexto, ¿no? Y que significa que hay que recuperar aquello que se puede. A mí me parece que, por ejemplo, no sabemos prácticamente cómo las familias ya envejecidas, o sea, se discuten las estrategias para el cuidado. En Paysandú a mí me llamaba, o sea, aquí en lo que yo he hecho trabajo de campo, casi todos los ancianos me decían, no quiero ser una carga. No quiero que mis hijos que se referían a su propia experiencia sufran lo que es cuidar a un anciano. Pero en el momento en que un poco pues trataba de preguntar, bueno, ¿y qué ha pensado en hacer? Ahí se como que terminaba la conversación. En Paysandú, y esto tiene que ver con las políticas sociales en Uruguay y la fuerte entrada del mercado de cuidado, hay servicios de acompañantes que tú aportas como si estuvieras aportando a una pensión como trabajador, pero tú pagas una mensualidad y según los años que estés cotizando en los servicios de acompañantes, tú tendrás derecho, si te hospitalizan, a tener una cuidadora que es trabajadora de esa compañía para que te cuide en el hospital las 24 horas o 8 horas durante 8 días y luego en tu casa te pueda cuidar durante un mes, ¿no? Y entre las estrategias, o sea, tanto de los hijos que pueden entrevistar y de los ancianos, es cotizar en estos servicios de acompañantes, ¿no? Es decir, trasladar mucho del cuidado al mercado del cuidado, y entonces ahí se están indicando. Y que muchos de estos trabajadores son migrantes de los países más empobrecidos de América Latina, o sea, son cubanos, hombres y mujeres, alguna gente del Perú, de Venezuela, que se están migrando, por ejemplo, al Uruguay a estos servicios de acompañamiento. Yo creo que hay que empezar a trabajar esto de las estrategias, ¿no? Pero pensados en un momento del ciclo de vida de la familia. Y aquí el asunto de la migración, por lo menos para México, me parece que ya no puedes quedar como el hecho aislado, sino la formación de estas familias transnacionales, este cuidado transnacional como se le conoce, que es el cuidado, las cadenas globales de cuidado. Yo creo que hay que analizarlos. ¿Qué es lo que sucede con esta teoría de las cadenas globales de cuidado? Que los análisis se han centrado en los países de destino, o sea, todas estas mujeres y hombres que están migrando para cuidar a los niños y viejos de los países del norte, se estudia ya que son mal pagados, pero no sabemos qué está sucediendo con los países de origen donde estos migrantes están yendo para allá y que a veces migran todos los hijos y se quedan acá los padres ancianos, ¿no? Entonces, y este papel de las remesas que están jugando para poder pagar cuidado pagado
aunque sean parientes femeninos de tercer o cuarto grado, para los padres o los tíos que se están quedando en los lugares de origen. Entonces yo creo que el asunto de las familias transnacionales en el cuidado son fundamentales, sobre todo para algunas zonas del país en México. Sí, yo creo que también para América Latina. La migración es un fenómeno mundial, o sea, que siempre ha estado presente, pero que ahora en el envejecimiento está cultivando otro. Por ahí con una de mis estudiantes se publicó un artículo donde mostrábamos cómo estas hijas migrantes internacionales con ciudadanía ya, que los padres no se quieren ir a los Estados Unidos, se convierten en cuidadoras transnacionales, ¿no? De allá manejan todo, utilizando la tecnología de comunicación, y las venidas a México no son visitas sociales para vacacionar, son visitas para cuidar a los padres o a los tíos y darles un descanso a la pariente que le están pagando aquí para cuidar. Entonces, digamos, circula fuera ya del ámbito de la consanguinidad, ¿no? Y bueno, el asunto de la casa es un asunto fundamental. Lo que sucede en México con la autoconstrucción es una excepcionalidad. Los terrenos eran de 200 metros cuadrados, lo cual permitió construir una casa enorme. En el resto de América Latina la autoconstrucción fue de menos de 100 metros cuadrados. Pero se lograba ser propietario de una casa por este proceso larguísimo de 2 o 3 décadas de ir construyendo la casa. Las nuevas políticas de vivienda es vertical, 50 metros cuadrados, en donde solamente cabe la familia nuclear pequeña en sus primeras etapas, ¿no? Sí, o sea, algunos de los casos que yo tenía en los asilos, o sea, las hijas y los hijos trataron de llevarse al padre o la madre a vivir con ellos, pero con 2 hijos, casadas, y 2 recámaras, los pleitos por una recámara, o sea, eran inevitables. Lo mismo sucedía con los tíos, ¿no? 3 recámaras viviendo todavía la madre y el padre, y 2 o 3 hijos con los sobrinos, y luego se llevan al tío. O sea, yo creo que el papel de la nueva política de vivienda, por lo menos de América Latina, que es vertical y cada vez con menos espacio, o sea, va a impactar el cuidado de las generaciones muy envejecidas, ya no tanto de los baby boomers, sino de la generación que le precede, ¿no? De los que nacieron en el último tercio del siglo XX, o sea, sus hijos no tienen ninguna posibilidad de la conocimiento. Y bueno, neolocal, en ciudades como Guadalajara o México, les he de decir, por ejemplo, cómo la distancia tiene que ver. Cuando estaba haciendo un trabajo de campo en Paysandú, en la universidad me querían mandar en taxi para recorrer 10 cuadras, ¿no? Yo les decía, no, me voy caminando. ¿Sí? Para mí, recorrer una distancia en coche ya de 40 minutos es lo que me parecía una cosa que justificaba, ¿no? Pero incluso esas distancias simbólicas tan pequeñas era un problema para sobrinas e hijas cuidadoras que vivían en un extremo de Paysandú para trasladarse al otro, porque las 15 o 20 cuadras que es de extensión de largo Paysandú son complicadas porque tienen un mal sistema de transporte público. Entonces tienen que estar pagando el taxi. Entonces esto eleva los costos, o sea, en momentos de crisis y todo eso, o sea, eleva los costos muchísimo. Entonces, digamos, las ciudades están imponiendo otra lógica en los arreglos del cuidado, ¿no? Una estrategia era, digamos, estrechar relaciones con alguna vecina de al lado, de la tía o de la madre o del padre, como para hablarle y decirle, oiga, se cayó mi mamá, puede ir mientras, ¿no? Mientras llego, porque esas distancias terminaban a veces siendo de 45 minutos. Entonces sí hay ahí asuntos que hay que mirar ya ahora con una nueva perspectiva, un poco abrir más. Muy bien, Leticia, yo tengo como también preguntas varias, en parte porque me ha abocado un poco al tema de la reciprocidad diferida.
justo en contextos migratorios, y en parte porque me crié relativamente cerca de Paysandú, que he ido varias veces, sobre todo de muchacho, así que tengo el contexto ahí un poco más personalizado, digamos. Y por cierto que la migración la estudié en el sur de Jalisco, así que tampoco está tan raro. Entonces, habría mucho que conversar, pero yo quisiera poner como el énfasis en un asunto que ya comentó Mercedes González de la Rocha en su presentación, con un caso donde el punto, digamos, de discusión es la mercantilización, digamos, de los cuidados al interior de los grupos de parentesco, ¿no? Es decir, del parentesco. A mí me parece un punto clave en el sentido que nos dice muchas cosas, digamos, podemos entender muchas cosas a partir de ahí, ¿no? Es decir, básicamente los mecanismos de reciprocidad que aseguraban los cuidados digamos, o tendían al cuidado, en algún punto se mercantilizan, ¿no? Poniendo en discusión una famosa premisa que había desde los tiempos, bueno, yo por lo menos recuerdo en Larisa Lomnitz, en cómo sobreviven los marginados, de que si aparecía el pago, la reciprocidad desaparecía. Donde hay pago, no hay reciprocidad. A mí me parece que nos habla no solo de los cambios demográficos, sino también de la época, por supuesto, ¿no? Porque lo que hay más allá del pago es un sentido de valoración del tiempo, digamos, en términos económicos, ¿no? La idea de que el tiempo es algo que tiene un precio, ¿no? Que si estás aquí, no estás allá trabajando. Una idea, yo diría, típicamente moderna, ¿no? Pero que nunca es completa, especialmente en contextos, creo, como lo de Paysandú, hace años que no ando por ahí, pero claro que ahí hay mucho más que relaciones, digamos, típicamente urbanas, donde uno no conoce al vecino. Al revés, ahí uno normalmente conoce al vecino, seguramente te habrá pasado con eso, y yo creo que además, aunque estás ciñendo, digamos, en la discusión al tema del parentesco, sí, como mencionaste en el último momento, a veces los vecinos tienen un papel trascendente ahí, y en Paysandú me imagino que la hora de tomar el mate, que de tomar mate, habrás tomado ahí algún mate, que toda la idea de compañía yo creo que es tan significada, tan significativa, bueno, los vecinos suelen intervenir, ¿no? Y de hecho hay un componente de deber, de tener una atención, una preocupación cuando hay un vecino anciano o enfermo. Esto suele ser así en muchos contextos, y casi me ahorró tu comentario recién en la pregunta, pues yo entiendo que a veces los contextos más de tipo comunitario, si una comunidad tiene una presencia relevante de alguna manera, también aparecen otros elementos ahí que intervienen en los cuidados de manera significativa, ¿no? Pero digamos que el punto creo que es interesante de pensar, que yo no creía que sea algo totalmente consumado, esta mercantilización digamos, de relaciones de cuidado que antes se daban de manera recíproca, ¿no? Es decir, por relaciones de reciprocidad. Entonces, quizás tengas algún comentario sobre eso que pudieras aportar. Y me parece es un enorme tema la cuestión de la reciprocidad diferida. Yo no creo que se anule, a pesar de que hay otras formas. Pero ahí sería lindo, ya para no hacerla demasiado larga, que con David, sobre todo David, utiliza la expresión de lógicas culturales para explicar los modos, digamos, en que se hacen las cosas en contextos culturales determinados, que no son necesariamente conscientes, o pueden serlo, que hay emociones involucradas, en fin, modos de hacer las cosas que pueden, digamos, aparecer o desaparecer de acuerdo a las circunstancias, pero que están ahí, que es del bagaje, digamos, de una sociedad determinada, ¿no? Quizás tengas alguna reflexión sobre eso. Yo creo que es una discusión que tenemos que hacer en algún momento más amplia, digamos, en el grupo, y es justo lo que le da título también cuando ponemos ahí prácticas y lógicas culturales, hace un poco alusión a eso, ¿no? Así que bueno, ese es el comentario, si tuvieras alguna reacción a esto. A este punto de que se afirma que si el dinero entra en un ciclo de reciprocidad, la reciprocidad se pierde. Digamos que algunos de mi material de campo, lo que me está ofreciendo es una mirada diferente. Es decir,
hay un proceso de mercantilización, yo creo que ya se estableció, o sea, es ineludible hoy día decir que no hay un mercado del cuidado que, dada la desaparición de los estados de bienestar y el poca regulación e intervención que hace el Estado, el mercado aprovechó para meterse, sobre todo en este momento del capital financiero que estamos viviendo, ¿no? O sea, pago por servicios, ¿no? Entonces, el mercado ya penetró el cuidado, o sea, creo que sería una ingenuidad decir que no hay recomendación. O sea, yo creo que ya penetró. Y esto me parece que está haciendo que la noción de reciprocidad en los actores, o sea, desde la perspectiva de los actores, se esté resignificando. Porque hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que cuando he entrevistado a estos cuidadores, hijos o sobrinos que han pagado por el cuidado, lo primero que me dicen, o sea, cuando hago referencia que, bueno, ¿cómo es que llegaron a decidir que había que contratar a la vecina o a la pariente tan lejana? O estas anécdotas que tengo de conocidos, incluso de un pueblo, porque mi pueblo es de un pueblo de los Altos de Jalisco, de que se está dando este pago. Y entonces lo primero que me dicen es, no, yo cumplo. Ellos me cuidaron de niños, o mis tíos fueron como los segundos padres, y yo estoy cumpliendo porque están siendo cuidados. O sea, el asunto de pagar por ello no invalida que ellos estén, o sea, incluso a veces había esa molestia porque la pregunta resultaba ofensiva, ¿no? O sea, como diciendo, pues es que estás pagando, pues entonces no estás siendo recibo. Y, o sea, no, o sea, yo cumplo. Entonces yo creo que, o sea, como una línea ahí, o sea, para trabajar sería cómo se está resignificando la reciprocidad desde la perspectiva de estos cuidadores o de estos parientes que se involucran en el cuidado y en el cual el dinero aparece como un elemento fundamental, ¿no? Entonces, digamos, yo no diría, o sea, yo creo que décadas anteriores se entraba el dinero, o sea, además era sancionado negativamente por la comunidad. Yo me acuerdo que en Oblatos, cuando hice mi trabajo de campo, cuando soltaba así como que no han pensado en llevar, no, era también la pregunta ofensiva, ¿no? O sea, casi me excomulgaban porque era ofensivo plantear que un pariente colocara el dinero cuando, sobre todo me decía, es que ellos me cuidaron, yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo pagar para que lo cuiden, yo lo tengo que cuidar. Entonces yo creo que sí, pero que en estos contextos actuales se está dando. Y particularmente porque estamos hablando de cuidadores que ya nacieron en el último tercio del siglo XX. O sea, la masificación de la mujer en el mercado laboral es ineludible. Entonces, y la migración femenina internacional también es otro asunto que ha cambiado. Entonces, yo creo que no es que desaparezca, pero es otro tipo de reciprocidad. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, que esto de las lógicas culturales, pues es otra lógica, ¿no? O la misma lógica, digamos, revuelta con nuevos elementos, ¿no? Yo simplemente para abonar la discusión, yo trabajé con remesas, y mi interpretación última, digamos, ya que hace muchos matices, es que las remesas son expresiones de reciprocidad diferida, ¿no? Pero son expresiones de reciprocidad. Es decir, llega un muchacho de 20 años, para que tengan una idea los compañeros que no conocen mucho de migración mexicana, a Estados Unidos, y como al tercer mes es obligatorio que mandes a tu papá, ¿no? Estás devolviendo, eso no es y eso es dinero en un contexto de reciprocidad, estás devolviendo ahí, ¿no? Así que yo te coincido completamente con eso, habría que pensar de nuevo estas cosas, ¿no? Ahora, hay muchas preguntas, perdón, tienes en el chat, estaba viendo muchas felicitaciones, yo sumo la mía, y algunas preguntas, entonces un poco, me van a tener que disculpar, es un poco, digamos, aleatorio el tema, porque es difícil ver todas las preguntas, digamos, pero te paso algunas, Leticia,
igual y tú las ves también, pero eso como tiene movimiento el chat, luego se pierden. Hay una, bueno, no logro ver el nombre de la persona, dice, me surge una pregunta en relación a los cambios sociales que hemos experimentado. Dice, es respecto al rol institucional de los cuidados, debido a que en su presentación está muy marcada la importancia familiar y social del cuidado, pero en ausencia prácticamente del cuidado de la institucionalidad como deber del Estado. No, algo ya comentaste esto, ¿no? Entre sus hallazgos probablemente ha logrado interpretarlo. Ah, Esta es una discusión típica de la corriente feminista del cuidado, ¿no? En donde la discusión se centra en que hay que compartir responsabilidad del cuidado, o sea, que hay que repartir las responsabilidades del cuidado, ¿no? Y entonces que se adjudica al Estado, que debe ser un actor principal en otorgar, o sea, en otorgar cuidado, sobre todo directamente. Yo creo, o sea, esta es mi opinión personal. Desde mi perspectiva, esa noción de que el Estado tiene un rol institucional y que va a otorgar cuidado, se aplicaba muy bien cuando teníamos esos fuertes estados de bienestar, ¿no? O sea, fue la expansión de muchísimas políticas para protección de la vulnerabilidad social, económica, cultural, etc. Pero que en estados neoliberales, o sea, esperar que el Estado juegue un rol institucional otorgando cuidado, o sea, otorgando servicios de cuidado muy difícil. El caso típico es el de Uruguay. Crearon el Sistema Nacional de Cuidado, el cual se basó muchísimo en montarlo en la infraestructura y en el financiamiento del cuidado de los niños. Y el cuidado, por ejemplo, ancianos y discapacitados quedó casi desprotegido. En 2019, que fue la última vez que hice trabajo de campo en Uruguay, en Paysandú todavía no llegaban nada de los programas que se suponía iban a establecer el Sistema Nacional de Cuidado. Cambió el partido en el gobierno y se desmanteló eso. O sea, estar esperando que el Estado tenga un rol institucional, me parece que la lucha no va por ahí. Yo creo que la lucha va porque tiene que regular el mercado del cuidado, que no tiene ninguna regulación. Yo creo que lo que sucedió durante la pandemia, todas esas eventos, crisis y catástrofes en torno al cuidado, por ejemplo, de ancianos, o sea, lo que reflejaban era la falta de control del Estado sobre el mercado del cuidado, o sea, ni lo regulan ni lo supervisan. Entonces, yo creo que por ahí, o sea, tendría que darse la lucha. Ahora, es cierto, yo tengo un cierto sesgo. Mi pregunta como central que he trabajado es entender cómo la familia se organiza para cuidar a la población envejecida, lo cual tiene sus vínculos con la política social, pero digamos, mi interés no es el Estado, sino qué papel juega el Estado en esta organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí también, o sea, era interesante hacer el trabajo de campo en Uruguay por el famoso Sistema Nacional de Cuidado. O sea, era como la gran oportunidad de ver cómo el Estado participa, ¿no? Bueno, lo que encontré en una ciudad intermedia que es diferente a Montevideo, o sea, me mostraban dos realidades. Yo creo que hay muchas discusiones en el cuidado y lo que yo, o sea, digamos que me interesa es entender la familia, los parentescos, utilizar las teorías de parentesco para poder explicar el cuidado, ¿no? Lo cual no significa desvincular, ¿verdad? Muy bien. Es pues Si una quieres, larga... Sí. hay una, no sé, bueno, adelante Javier, yo capté una No, estaba pregunta, pero simplemente por pasarle una pregunta que tengo acá, pero si ya elegiste una, David, mejor ve tú. bueno, hay uno que felicidades ¿cómo podemos conocer más sobre su trabajo? ¿Algún correo para poderla contactar? Si quieres pasar tu correo por el chat. También subimos en la página de Facebook algunos trabajos de la doctora Leticia, ¿no? Creo que hace como una semana hay como 5 escritos que ella escogió, que es también una fuente, y si los escribe, pues le podemos mandar, pero si quieres mandarles tu Perdón, estaba... correo.
estos correctores de... Bueno, mientras les voy a copiar Sí. en el chat. Todo en minúscula en mi nombre, ¿sí? Porque si no, no va a llegar nunca. Bueno, mientras les voy a ir copiando en el chat también el enlace para la próxima sesión del seminario, que va a ser el 1 de junio. Entonces, para quien se quiera ir inscribiendo, ya que esto requiere Inscribirse. inscripción. Sí. Ajá, ahí mismo Eh, se los y envío. también yo paso otra pregunta, excelente conferencia. Me llama la atención que no habló de los viejos y viejas sin redes comunitarias y familiares solos, pero lo más importante, sin ingresos. Es una realidad muy difícil y en aumento en Uruguay. Pero, bueno, pues está poniendo ahora, lo está como mencionando, sí comentaste a los casos sin mucho Ujú. apoyo, ¿no? Entonces, no sé si quieres agregar algo ahí. Eh, Este, sí, o sea, yo tuve dos grupos en Paysandú, dos grupos de ancianos, o sea, aquellos que vivían en la pobreza urbana, en estos círculos intermedios, y otros que pertenecían, que vivían precisamente en el centro de Paysandú, que son los de mayores recursos, ¿no? Pero hay algunas similitudes entre ambos grupos, ¿no? O sea, el hecho de confiar más en los sistemas en el servicio de acompañantes para no ser una carga, o sea, pobres y, digamos, con clases medias estaban pagando con el servicio. Pero en los grupos del centro de Paysandú me encontré por lo menos dos casos en donde los cuidadores que vivían, hijos varones que vivían en Montevideo, pertenecían a la comunidad LGBTQ y eran los encargados o sea, del cuidado, ¿sí? O sea, sí pagaban a una pariente femenina de segundo o tercer grado, pero quien llevaba como toda la organización, todos los fines de semana iban a Paysandú a estar ahí para resolverlo, eran de esta comunidad, ¿no? Yo tengo anécdotas de conocidos que pertenecen a esta comunidad y son también los que están organizando el cuidado, ¿no? Entonces, por eso yo digo que esta diversidad de la identidad sexual ahora cada vez se está haciendo más presente, ¿no? Y no es que estén actuando como mujeres cuidadoras, están actuando en su identidad sexual tal, ¿no? Y sí, o sea, Paysandú me ofreció algunos contextos que yo no conocía, políticas sociales que sí protegen un poco mejor a los ancianos, esta política de ofrecer vivienda a ancianos solos de escasos recursos, sobre todo es que el Banco de Previsión Social tiene condominios construidos, son edificios de 2 o 3 pisos con departamentos de una sola recámara, y se los asignan a uno de estos ancianos, no les cobran renta y los mamás tienen que pagar luz, gas, los servicios, no pagan tampoco los impuestos del terreno y de la vivienda, y pueden vivir ahí hasta que se mueran. La única condición es que no se pueden ni casar, ni entrar en concubinato, en unión libre, porque si no pierden esa prestación. Entonces, algunos de los ancianos, el encargado de BPS, del Paysandú, me decía, pues que estaba dando permisos especiales, porque eran parejas de hermanos con relaciones de pareja bien estables de muchos años, pues no podían residir, ¿no? En su estado otorgando. Esto le estaba causando problemas en Montevideo, porque decía que como que estaba dando autorización. Y esto tiene que ver con este fenómeno que se está dando mucho en la vejez también, de juntos pero separados. O sea, establecer conyugalidad pero sin residencia, para no perder estas prestaciones sociales, ¿no? Entonces, y que también ellos, es una estrategia, sobre todo de las mujeres, porque dicen, no, para cuidar a otro marido, no, pero cuiden sus hijos. Así de parejita de novios, todo muy bien. Dice, con cámara de por medio también, pero nada de corregir. Entonces también es una estrategia como para decir, no cuido, o sea, la práctica social de negarse al cuidado, pero sí de tener una pareja. O sea, lo que yo digo es que está esto complejizando, ¿no?
Y hay una pregunta de Amelia que puedo ligar con otras preguntas cuyos, pues, no me acuerdo los nombres de quienes los propusieron, pero dice, si pudieses dar su opinión de qué va a pasar con estas generaciones nuevas que no desean tener descendientes y que provienen de familias pequeñas, ¿cómo se perfila que resolverán su cuidado en la vejez cuando ya está claro el punto de la mayoría de los estados no son garantes? Bueno, esto tiene que ver con unas preguntas anteriores de que cómo sería el cuidado formal si el Estado en América Latina no se ocupa mucho de estos temas. No sé si tienes alguna opinión al respecto. La única opinión que tengo es que ese cuidado a partir del 2040 va a ser un cuidado total con arreglos totalmente distintos. ¿Cómo? Es que es muy difícil saber. Porque hay otro asunto que está apareciendo y que es lo de la reproducción asistida con tecnología, o sea, el alquiler de úteros, inseminación artificial, o sea, que puedes decidir tener hijos a edades muy tardías, sí, porque eso es lo que te permite. O sea, digamos, muy difícil predecir qué van a hacer estas generaciones que son ahorita jóvenes. Lo que sí, algunas entrevistas que hice a jóvenes sobre sus expectativas, lo que sí planteaban es que el cuidado debe ser una responsabilidad colectiva, ya no individual. No es que le toque a una hija o un hijo, sino que tiene que ser una responsabilidad colectiva en donde se organicen los hermanos o los parientes para otorgar cuidado. Pero es una expectativa que todavía no te está correlacionada, o sea, no tiene una práctica, ¿no? Entonces, lo único que yo podría decir, si la expectativa se mantiene y logra consolidarse en prácticas, estaríamos encontrándonos con prácticas de cuidado colectivo, con parientes y no parientes, ¿no? O sea, organizados, pero más allá. O sea, y de lo que sí estoy segura es que va a ser un cuidado totalmente organizado, totalmente distinto al que estuvo la última mitad del siglo XX y la que se está desarrollando en este momento. O sea, de ahí más ya no puedo. Y además ya no me va a tocar, o sea, o sea, mirar a los del 2050, pues les va a tocar a las nuevas generaciones, ¿no? Organizarlas. Perdón, parece que copié mal el enlace de la próxima sesión y Miguel rectificó, es la que tienen que tomar en cuenta, es la que está hacia el final del chat. No se van a confundir, parece que muy bien. por alguna razón puse una que no era. Sí. Y hay una pregunta que viene de Felipe Vázquez, que es investigador en Ciesas Golfo en Jalapa, que ha trabajado desde hace tiempo sobre también envejecimiento. Dice, en un contexto de individualismo cada vez más evidente, es curioso ver cómo nuevas solidaridades aparecen que indudablemente inciden en el cuidado. Los parentescos parecen desaparecer o hacerse de la vista gorda y el cuidado se deja en manos de estas hermandades, de estas nuevas asociaciones e instituciones. En este sentido, ¿cómo cambia el significado del cuidado? ¿Es menos satisfactorio, menos apreciado, menos comprometido? Un abrazo de Felipe. Felipe, no pensé que me estuvieras viendo. Sí, yo conozco a Felipe, hemos coincidido en algunas ocasiones. A ver, yo creo que los parentescos no es que se estén haciendo de la vista, o sea, como desligándose. Yo creo que lo que se está haciendo es optar por otras o formas de organizar el cuidado que no tienen que ver con esas formas a las cuales estábamos acostumbrados a mirar, ¿no? Entonces yo no diría se deslindan y entonces pasan la responsabilidad. Lo que sí estoy viendo, por lo menos, es que ahí se están dando ya relaciones que anteriormente, por lo menos, no existían, ¿no? O sea,
crear como familia, estar como en familia con estos grupos, donde hay un cuidado de corto aliento, donde hay un cuidado, esperando que lleguen los parientes consanguíneos, digamos, una forma de organizarse, pero no es que los otros parientes se desentiendan. Ahora, lo que sí es cierto es que hay abandono de ancianos a los cuales no se cuida. Ese es otro fenómeno del cual habría que dar cuenta que sucedió con los parientes, ¿no? Y algunos, o sea, algunos casos que yo conozco muy aislados, o sea, que son casos, no es porque haya hecho trabajo de campo en eso, tiene que ver con el hecho de que son ancianos que se quedan sin parientes, o sea, realmente, o sea, porque murieron, o sea, se quedaron sin hermanos, porque además eran 2 o 3 hermanos y se murieron, no procrearon hijos, los tíos también no estuvieron 1 o 2, o sea que los primos también empiezan a desaparecer antes, y entonces quedan prácticamente sin parientes, ¿no? Entonces ahí no es que los parientes se desentiendan, sino que los parientes ya murieron. Sí, entonces sí hay casos de estos en donde desaparecen. Y en algunos de estos casos lo que hacían era construir parentesco como en los términos como un hermano o como un hijo, y entonces era de donde recibían cuidado, muy limitado, pero sí. Es bueno, más cuidado. Yo creo que en circunstancias donde no tienes parientes, recibir, aunque sea un cuidado limitado, de un parentesco, construyes con un estudiante, con un te resuelve algunos asuntos, ¿no? Entonces, sí, y yo creo que ese es el reto que tenemos para el siglo XXI, o sea, empezar a indagar estas relaciones entre estos, ¿no? Parentescos consanguíneos, parentescos no consanguíneos y estos parentescos construidos, ¿no? Y encontrar los casos excepcionales donde no hay ningún pariente y ver qué es lo que se siente con el sistema, con sus redes de parentesco, ¿no? Bien. Yo quisiera hacer un comentario para dar pie a una pregunta la última pregunta que veo ahí, que han hecho. Todavía tenemos un poco de tiempo si tienen alguna otra pregunta. Pero también creo que es muy importante el hecho de que hayas empleado el método genealógico, ¿no? Para ver, esto te permite ver como distintas dinámicas, ¿no? Por el número de hijos, el número de parientes. Y quisiera mencionar que esa es una tarea que hay que hacer, no solamente para este tema, ¿no? Para ver qué está pasando ahora con un tamaño familiar mucho más reducido, ¿no? Que antes, aunque también sabemos que muchas veces nacían muchos, pero también se morían muchos, pero llegaban a la adultez un número mayor, ¿no? En la historia muy reciente de México, ¿no? Eso he visto. Entonces, ¿qué sucede? O sea, es parte como del contexto que hay que considerar todas estas respuestas, ¿no? Pero también hay una pregunta muy específica de María José Amerlin, que me da mucho gusto de verla aquí, una antigua compañera de la Ibero y una investigadora que trabajó en la Ibero y también en la Universidad de Guadalajara. Dice que quisiera saber si ha investigado si existe diferencia cuando el anciano padece alguna forma de demencia, ¿no? Sí, o sea que si has tomado eso en cuenta en tus investigaciones. De hecho, el trabajo de campo que hice en el asilo o sea, tenían residentes de los 2 tipos, con problemas mentales y los que tenían dependencia por problemas físicos. O sea, la verdad es que yo no encontré, o sea, más allá de las dificultades que implica cuidar a alguien con demencia, que también tiene sus dificultades para el trabajo de campo, porque eso me implicaba a veces sentarme junto a alguien que tenía o demencia senil o una Alzheimer más o menos, 2 o 3 horas para que me respondiera. Pero respondían, o sea, eso sí dificulta mucho.
y quienes lo cuidaban hablaban de la dificultad de las conductas, digamos, que le llaman no sociales o repetitivas. O sea, yo me acuerdo que en el asilo había una señora que en sus tiempos fue guapísima, la señora, muy bonita, pero todo el tiempo se la pasaba. ¿A qué hora nos van a dar de comer? ¿A qué hora nos van a dar de comer? Que resulta irritante ya después de 1 o 2 horas, ¿no? Entonces, esto sí había sido causa de las dificultades para cuidarlo. Entonces, pero la respuesta de cómo tomaron la decisión para llevarlos a institucionalizarlos, o sea, eran más bien las incapacidades de la casa para poderlos mantener ahí residiendo, y las grandes demandas por que eran mujeres trabajadoras. La decisión estaba más por ahí que por porque uno fuera por dependencia física y otra por dependencia mental. También la dependencia física tiene sus problemas, dificultades serias. Por ejemplo, son muy irritables porque se ven dependientes. Pero ya si se quisiera analizar desde el punto de vista de las cargas de cuidado, ahí sí hay una gran diferencia. Pero eso es otra línea, es cómo se proponen, cuáles son las actividades de cuidado, cómo se organizan esas actividades y las cargas que implican estas actividades. Sí, ahí sí hay una gran diferencia entre ellos. Pero digamos, es otra línea de análisis. Leticia, tenemos acá una pregunta de Jaime Carrión que yo te voy a leer, y entre tanto voy a ir, en lo que se sigue conversando, voy a poner de fondo el cartel de la sesión de seguimiento, que será la semana que viene, y también el cartel del próximo evento de junio. Entonces dice Jaime: excelente y sugerente presentación, aunque sé que es demasiado pronto para hurgar en las familias homoparentales y la adopción. ¿Podría funcionar el valor del cuidado en estos casos que no son familias consanguíneas? Es la pregunta concreta de Jaime. No he investigado el asunto, pero sí he leído estudios y no hay, o sea, esa reciprocidad, o sea, se construye esa reciprocidad, se construye esos vínculos de parentesco, como al igual que las familias consanguíneas. Y de hecho es interesante, o sea, yo tengo una conocida que su mamá es madre soltera. Ella decidió no casarse, pero sí quería hijos, y entonces recurrió a la inseminación artificial. No conoce a la persona donadora del semen, y tuvo una hija precisamente. Entonces en su casa viven 3 generaciones. Su madre, que fue madre soltera y que nada más tuvo una hija, es ella, y que ella decidió tener o sea, procrear por esta tecnología. Y lo que yo sé es que la nieta no tiene vínculos, o sea, está participando ahora en el cuidado de su abuelo, ¿no? Ya está arriba de los 90 años, ¿no? Porque ella recurrió a la inseminación artificial por ahí cuando tenía como 52, 53 años. Ya demasiado grande. Entonces, digamos que ahí se está abriendo, o sea, estas nuevas familias lo que nos están ofreciendo son múltiples panoramas para analizar el cuidado, ¿no? Entonces, que bueno, son betas ricas, ¿sí? Que habría que empezar a trabajar. Yo digo que hay muchísimo por analizar, que nos hacen falta académicos interesados en analizar el asunto del parentesco y el cuidado, ¿no? En todas estas diversidades. Bueno, muy bien, ahí estoy poniendo de fondo los carteles con la sesión de seguimiento del próximo jueves, donde podremos hacer más preguntas. Yo tengo otras que voy a hacer ahí, por ejemplo, sobre las familias monoparentales, que están también tan
tan discutidas y donde el cuidado ahí es, pues tendríamos que hacernos preguntas serias sobre eso, ¿no? Quizás podamos conversar eso y vayan pensando también en otras preguntas que se podrán hacer en la sesión de seguimiento. Y de la misma manera te vamos a pasar, Leticia, las preguntas que están en el chat ahora para que las tengas a mano y puedas revisarlas. Y también el cartel de la sesión a cargo de Patricia Montezuma, que va a ser el 1 de junio. David, no sé si tenemos un poco más de tiempito como o le pedimos a Leticia que cierre con algo. Pues solamente para decir en cuanto a la sesión de seguimiento que acostumbramos a hacer a los 8 días, les vamos a mandar a todos los inscritos en esta sesión para que puedan asistir y hacer preguntas directamente a Leticia. Es un espacio más pues en que hay menos participantes, entonces se presta para la discusión y el intercambio directo, ¿no? Entonces, les invitamos, si tienen algunas preguntas pendientes, a asistir o directamente a dialogar con nuestra expositora, ¿no? Y bueno, pues si la siguiente sesión es el 1 de junio, como mencionó Javier, y como pueden ver en sus pantallas, y les enviamos la liga para inscribirse. También vamos a estar mandando las ligas para esto como muy pronto. Y no me queda más que dar las gracias a Leticia por compartir todos sus conocimientos, sus hallazgos, de mostrar un poco también cómo fue cambiando de perspectiva, modificando su enfoque en su investigación. Y bien, pues muchísimas gracias, Leticia, ¿no? No, gracias para la invitación. O sea, la intención era como mostrar que muchas veces la realidad, o sea, nos está diciendo que hay que cambiar de rumbo, ¿no? Pero que esto no significa abandonar los referentes teóricos con los que uno ha estado trabajando, ¿no? Hay que repensarlos y retrabajarlos para poder explicar nuevas realidades, ¿no? Más estas del siglo XXI por lo menos se han visibilizado la mayor diversidad, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Leticia. Y también avisamos que esperamos poder colocar la grabación de esta sesión en unos días en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a visitarnos ahí. Ahí pueden encontrar las demás presentaciones. No sé exactamente cuándo se va a subir, pero yo creo que para mediados de la próxima semana, a más tardar, sino antes, quizás durante el fin de semana, ¿no? Para pues, otros que están investigados este tema tan importante pueden consultar. Pues nuevamente, pues cierro dándote las gracias, Leticia, por haber compartido todo esto con nosotros y haber aceptado. Y pues no tengo más que decir y pues eso es todo. Gracias. ¿No? Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, colegas. Bueno, entonces, muy bien. Muchas saludos. gracias, Miguel. Muchas gracias por el apoyo.